tenemos aquí ya a nuestros invitados, van a ser también para ahondar la reflexión que se depositó en la carta. Como decíamos con Saúl, es una carta que nace, que ya tiene alas, pero que es una carta también como lo han sido las cartas de Florencia, la carta de Venecia, cartas que toman forma según su tiempo. Entonces son cartas que son vivas y hay que empezar. Entonces, ¿qué quiere decir esta carta dentro del gran contexto de lo que hemos querido hacer? Estamos hablando desde la IFLA Américas, desde la IFLA, este gran movimiento de poner en escrito estas nociones que fueron, me alejo un poquito, ¿se oye? Los valores de las cartas del paisaje, la noción de darse un tiempo para reflexionar, y no solamente lo que es interesante, que este movimiento que viene desde la IFLA, como lo introdujimos ayer un poquito, a tratar de que desde la IFLA mundial, con sus 5 regiones que son representadas a través del mundo entero, las 5 regiones de la IFLA, que son Europa, Américas, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Las cartas regionales, que es esta, la de la IFLA Américas, es un momento importante para sumarse a las que ya evidentemente sabemos que existe la Carta Europea del Paisaje desde el año 2000, que están ahorita en proceso de revisión, de actualización, de pensar a qué tienen que responder hoy en día. Ya está la Carta de Asia-Pacífico, de la región de Asia-Pacífico, la Carta de África, la de Medio Oriente, que es la última región que apareció, que es la región hace 2 años que fue fundada, con sus 3 asociaciones, el Líbano, Jordania y Irán. Entonces dijeron, denos un tiempito todavía. Entonces, esta carta representa el valor que tiene ante la IFLA de darle forma a su región, que es las Américas, o sea que estamos hablando con una visión continental. La región de las Américas va de un polo al otro, abraza estos 2 extremos que creo que haciendo esta carta de las Américas nos da la pauta de comenzar a reflexionar sobre estos 2 extremos que, como sabemos, no los tenemos en el cotidiano. Yo vivo en Canadá, pero entonces sí hay todo un paisaje que se está transformando de manera acelerada. Entonces esta carta es un paso para integrar todos estos procesos y entender esta visión continental de nuestra región. Como saben, la IFLA es una federación, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, fundada en 1948, y por 16 miembros. Canadá era miembro fundador. Una federación, como dije, tiene declarados 25.000 miembros, pero deben haber más de 50.000 arquitectos paisajistas a través del mundo. En esta región tenemos la asociación más grande, que es la Asociación Americana de Arquitectos Paisajistas, la ASLA, con más de 15.000 miembros. Tenemos a Canadá también, con sus 2.000 miembros. Aquí tenemos a Claude Poitvin, que nos va a contar un poco sobre la Carta del Paisaje de Canadá en el foro que vamos a tener hacia el mediodía. Entonces, hay que entender esta carta dentro de este gran contenido que es ser continental, y también entender que en el Consejo de la IFLA Américas, que tuvo lugar el martes pasado, el 25, el Consejo ratificó esta carta. Esta carta está llevada por el Consejo de la IFLA y nos da mucho gusto de poder hacerla avanzar aquí con Saúl Alcántara y darle esta forma que tiene unos cimientos sólidos
que es un despertar. Saúl va a hablar un poquito más del proceso y también del comité de redacción, y con mucho más de presentar la carta como tal. Entonces, sin más, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Vamos a ir avanzando y ya concentrados en lo que en este texto, y que nos acompañen. Y como les habíamos mostrado en el programa, al final de la tarde vamos a tener una foto oficial, vamos a tener una firma oficial, todos ustedes van a firmar, y vamos a tener también la firma oficial con los invitados del gobierno. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Saúl Alcántara. Esa presentación es la que ahorita. Era la carta, ¿no? Sí, la carta. Bueno, muy buenos días. Para México, para el continente, para la IFLA y las instituciones que han apoyado este evento, pues es un día muy singular, muy importante para la salvaguardia, sobre todo, y para la construcción de nuevos paisajes y su planificación y gestión en las Américas. Como todas cartas, son perfectibles y se van actualizando. En este momento yo formo parte de la comisión de la actualización de la Carta de Florencia, y casi la mayoría de las cartas tienen esta situación eurocentrista, ¿no? Pero el comité que está actualizando la Carta de Florencia ha hecho una apertura enorme, y va a haber nuevos conceptos, y muchos están permeados de lo que vamos a leer hoy. El comité redactor es Raquel Peñalosa, presidenta IFLA, quien esto les habla, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Guamas Capozalco, y como IFLA, IFLA. Carlos Yanquilewicz, también de Costa Rica, es miembro IFLA. Lucia Veras, del Laboratorio de Paisaje de la Universidad de Pernambuco en Recife, Brasil, que en este momento viene representando a nuestros colegas Ana Rita Sá Carneiro. María Teresa Osejo Casares es profesora distinguida de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. En primera instancia, la discusión se centraba hacia dónde tiene que ir los paisajes, ¿no? Es tan dramático la desaparición de los mismos, y veíamos que México tiene un personaje muy singular, que es Luis Barragán, que todos conocemos. Entonces Tere Osejo desempolvó sus libros, sale este de 1994, lo editó Gamboa de Buen, y otro personaje muy querido nuestro, paisano de Nuboru, Miguel Girata. Empezamos a ver la imagen gráfica después con Raquel, los miembros del comité, y ustedes, bueno, todos los créditos están allá en la galería con el comité científico de la organización del mismo, ¿no? Entonces las discusiones, ¿cómo vamos a representar ello? Tenía que estar el continente. Y bueno, estos son los colores de Luis Barragán, de unos dibujos que hizo en Oporto, y veíamos que sería muy interesante que esta situación de un unicum, pero además un continuum del paisaje, podría estar representado por el color. Entonces, finalmente tenemos este dibujo que hizo en Oporto Luis Barragán. Entonces, con Miguel Girata, quien le hago un reconocimiento y mi admiración, porque hubo tantos cambios, tantas cabezas influyendo, que al final creo yo que aparte Miguel fue, digamos, el creador, el autor, pero con una gran cantidad de ideas alrededor, ¿no? Entonces finalmente quedó nuestra imagen gráfica como sigue. Adelante. Bueno, todo el continente unido prácticamente por los colores, ¿no? Y vemos realmente el paisaje no tiene fronteras, o sea, el paisaje es un continuum muy importante. Bien, ahora pasamos al texto. Iniciamos con un prefacio. En el marco del 47º Congreso Internacional de Arquitectura de Paisaje de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA, que tuviera lugar en Suzhou,
En China, en el año 2010, los países miembros de esta organización se plantearon el compromiso de impulsar las cartas nacionales de paisaje de cada uno de ellos, como parte del proceso de elaboración de una carta y eventualmente una convención del paisaje a nivel global. La carta estaría respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas, ONU, y dentro de sus contenidos se destacaba el tema del derecho al paisaje como bien colectivo. Desde los inicios ha quedado claro que la Carta Global es de cierta complejidad en virtud de las diferentes acepciones de paisaje propias de la amplia diversidad geográfica, histórica, social, ambiental, cultural y de quienes la definirían universalmente. A partir del encuentro de Suzhou, las cartas nacionales del paisaje se han incrementado en número, organizándose en algunos casos a nivel regional o continental, hasta abarcar los 5 bloques mundiales de IFLA. En el caso de las Américas, el liderazgo pionero correspondió a Colombia, y además lo hemos visto en la Bienal. El primer premio lo tiene Mompox en Colombia, país que ha generado un movimiento transnacional denominado la Iniciativa Latinoamericana de Paisaje, conocida por todos nosotros y que ya la LI, que impulsó la redacción de la Carta Latinoamericana de Paisaje, cuya concepción, al evolucionar hacia el paisaje del continente en su totalidad, llega a ser designada como la Carta del Paisaje de las Américas. El propósito de la Carta es, entre otros, favorecer la toma de conciencia de la recuperación y puesta en valor del paisaje, así como construir instrumentos que favorezcan el desarrollo de un marco legal orientador a partir de la realidad presente, considerando el pasado para construir el futuro. De los 35 países que comprende el continente americano y 9 son asociaciones nacionales de IFLA Américas, 16 de ellas han formulado su Carta Nacional de Paisaje. La mayoría promueven la protección, la planificación y la gestión sostenible de los paisajes. Algunas en forma explícita se adhieren a los fundamentos de la Carta y Convenio Europeo del Paisaje. En su conjunto privilegian el reconocimiento de sus identidades y singularidades del carácter y valores a ser resguardados. Un importante número de ellas subraya un rasgo definitorio de la Carta del Paisaje de las Américas: ser un instrumento de planificación, acción que garantiza el derecho a la felicidad como un bien colectivo patrimonial. La Carta del Paisaje de las Américas está basada en la búsqueda de nuestras raíces y de la razón de ser de nuestra existencia, a partir del conocimiento de quiénes somos y qué poseemos como habitantes del mismo. Tal demanda es una de las razones fundamentales que ha motivado la elaboración de las Cartas Nacionales del Paisaje y es un rasgo distintivo de su marco conceptual. La comprensión del paisaje americano se da a partir de una identidad particular, la americanidad, aquella del diálogo permanente entre la diversidad del territorio y la unidad constante en la cultura. Es con este espíritu que presentamos la Carta del Paisaje de las Américas. El continente americano ocupa el segundo lugar en cuanto al tamaño con respecto a los 5 continentes del planeta, con sus 35 países y 18 dependencias. Es un territorio con una gran diversidad fisiográfica que nos desafía a mirarlo como una unidad compuesta por pluralidades y singularidades. Para la elaboración de esta carta, más que describir los paisajes, se ha adoptado la modalidad de individualizar, separar los estratos que lo componen, para después reestructurarlas con una mayor comprensión del paisaje de un continente único con una historia milenaria. 5 son los estratos definidos: naturaleza, cosmovisión, cultura, ética y americanidad como identidad. Tales estratos permiten tomar conciencia de que la atención primordial no es en los paisajes de América, sino en el paisaje de las Américas. El primer estrato se refiere a la naturaleza primigenia, la comprendida como patrimonio biológico, sobre el cual se erigió el continente americano. Al derramarse de norte a sur, las Américas definen en su fisiografía la conexión continental excepcional entre los 2 polos terrestres, desde Alaska a la Patagonia, situándose entre los océanos glaciar ártico, glaciar antártico, atlántico y pacífico. Se desarrolla de norte a sur en grandes masas territoriales, en fragmentadas islas de distintas configuraciones, incluso en franjas delgadas de territorios que permiten la unión entre el Pacífico y el Atlántico. Es un continente plural
que se articula por su heterogeneidad climática resultante de la confluencia de variación de latitudes, altitudes e influencias costeras, tierras altas de montañas y bajas en la línea del mar. Estos pisos ecológicos definen la identidad que se va construyendo el trabajo de adaptación impuesto por la naturaleza a los pueblos americanos, comprendiendo este soporte como un todo vivo. Reconocer la superposición que culturalmente se va construyendo sobre la naturaleza prístina constituye el segundo estrato del paisaje americano, aquello que se refiere al aspecto metafísico del paisaje, del dominio de la cosmovisión que incorpora la espiritualidad, la sacralidad, los sentimientos del alma y la estética filtrada por el arte, el misticismo de lo épico y de lo trágico, de lo simple y de lo sublime asociados al imaginario individual y colectivo, de los pueblos originarios y aún de los contemporáneos. La diversidad del legado biológico de las Américas ha exigido como condición de supervivencia las diferentes formas de adaptación y apropiación de la naturaleza como recurso que crearon vínculos e interacciones con la madre tierra y con el árbol que tiene alma propia, basados en creencias y valores espirituales trascendentales, con los cuales regular los astros y la naturaleza, con derivaciones directas en sus sistemas de subsistencia. La cosmovisión es una forma mágica de ver la vida y entender la naturaleza, fruto de la relación que el ser humano estableció en la tierra y con sus dioses, por ejemplo, en la Mesoamérica prehispánica, la cual da sentido a su existencia a través del paisaje. Este estrato del paisaje se refiere a la cosmogonía y posición del ser humano en el universo, así como del cosmos que lleva dentro de sí cuerpo y mente, lo cual se exterioriza en el territorio para formar parte del paisaje americano. El tercer estrato del paisaje, la superposición en el espacio y el tiempo, la visión del paisaje como un palimpsesto cultural del continente americano. Los pueblos originarios, los colonizadores mezclados a los pueblos originarios de las tierras ya conquistadas, el pueblo americano del día de hoy y sus distintos paisajes del norte, el centro, el sur de las Américas. El primer palimpsesto apunta a las influencias de la naturaleza que definieron una ocupación más nómada del norte al sur, contrastando con la templada Mesoamérica, donde los relictos del paisaje quedan señalados por la arquitectura de estos pueblos originarios, conocida como prehispánica. El segundo palimpsesto, caracterizado por la mezcla entre indígenas y conquistadores, que han propiciado extraordinarios paisajes urbanos y rurales. El tercer palimpsesto determina el paisaje contemporáneo, producto del proceso de la industrialización, que revela semejanzas entre el centro y el sur de América Ibérica y diferencias entre América Ibérica y la América anglosajona, desde el punto de vista económico, social y cultural. Es el palimpsesto de la contemporaneidad urbanizado, en donde las ciudades son ocupadas por la mayoría de la población mundial, que impone condiciones especiales de planificación. El cuarto estrato acusa un cambio de paradigma que se contrapone a la idea de que la naturaleza es inagotable y del desarrollo ilimitado. Cuando el punto de inflexión está en la relación entre ética ambiental y estética, o sea, al considerar la naturaleza como ente estético y a su vez como un estatuto de ética. Si la modernidad nos ha alejado de la naturaleza para comprenderla como paisaje, la relación de interdependencia nunca se ha interrumpido y ha impuesto ese retorno a la natura, para alejarnos de las incertidumbres derivadas de la insensatez tecnológica que repercute ambiental, económica y socialmente, la cual crea abismos entre bienestar y pobreza. Pensar en la naturaleza como condición de existencia nos aparta del conocimiento del paisaje únicamente como panorama. Entendido al ser humano como contemplador, más bien el ser humano es parte de la naturaleza, de la cual depende su existencia y su espiritualidad. La ética ambiental se propone considerar al mundo natural como valor moral. El quinto estrato relaciona a todos los demás con la tarea de comprender sus interrelaciones e interdependencias en el sentido de nuestra americanidad como identidad. Las razones de este entendimiento se fundamentan en la recomposición de los 5 estratos superpuestos como valores, en que en su conjunto nos definen una nueva mirada sobre qué es ser americano y cómo se define el paisaje. Las Américas, como un solo continente, entrelazado transversalmente en los 5 estratos que redescubren el paisaje americano, posibilita comprensión de la americanidad como condición de desarrollo con calidad, de la importancia que este concepto fundamenta la conservación,
la planificación, el diseño y la gestión de nuestros paisajes pretéritos, actuales y del futuro, para responder a un objeto principal, centrarse en la búsqueda, en la recuperación y consolidación de la felicidad como un derecho y como una conquista para todos los americanos. Considerandos, los miembros de IFLA Américas y signatarios distinguidos que firman el presente documento consideran: 1. La necesidad de establecer una mirada especial para el paisaje de las Américas, respetando y valorizando la unidad de su diversidad y singularidades físico-geográficas, históricas, religiosas y socioculturales, a fin de fortalecer entre sus miembros el sentido de americanidad que debe manifestarse en el diseño de nuevos paisajes, en la conservación del patrimonio cultural y natural, en la planificación que envuelve el pasado, el presente y el futuro de los paisajes, en la gestión que se asegura la salvaguardia de las posturas que respetan el paisaje de las presentes y futuras generaciones. 2. La necesidad del reposicionamiento de la mirada hacia una noción de paisaje entre los que planean, diseñan, actúan y deciden el destino de los paisajes americanos, para incorporar el carácter simbiótico de la naturaleza y la cultura que envuelve y exige esa comprensión en un proceso continuo de educación patrimonial sobre el paisaje, considerado como un bien de derecho universal. 3. Los paradigmas que mantienen la insostenibilidad como daños a la conservación de la biodiversidad de las Américas y consecuentemente del planeta, asociados a un desarrollo insostenible que explota los recursos naturales como inagotables, sin considerar el necesario equilibrio entre la preservación de la naturaleza, el abastecimiento de las necesidades sociales y la producción económica. 4. El cambio climático y el calentamiento global, como una de las preocupaciones cruciales que repercuten en la conservación de la naturaleza y el paisaje, provocados por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, CO2, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos. Bueno, vemos que todos estos ahora son protagonistas en las grandes ciudades, ¿no? Provenientes de actividades emitidas por las quemas en los campos y principalmente por las grandes ciudades donde los elementos patógenos son los protagonistas. 5. La necesidad de reconocer a las ciudades como paisajes urbanos y que exigen tratamientos especiales, por requerir grandes flujos de energía, producir y acumular gran cantidad de basura, producir gases que contribuyen al calentamiento global y por ser principalmente el lugar de vivienda de la mayoría de la población del planeta, que concentra la naturaleza en forma de paisaje en las plazas, parques, jardines, remanentes urbanos y espacios públicos. 6. Reconocer la fragilidad de los paisajes como elementos de cultura y como patrimonio no renovable, no solo de ejemplares notables de la arquitectura, sino también de la arquitectura y paisaje vernáculos que lleva formas de vida de comunidades que testimonian la diversidad de las culturas americanas. 7. El papel de la responsabilidad del arquitecto del paisaje en la preservación, conservación y la producción de nuevos paisajes, por ser el profesional que incorpora la relación entre naturaleza y cultura en diferentes escalas de espacio, de tiempo, y puede proponer proyectos que consideren la estética y la sustentabilidad de los lugares, alejándose del concepto de tabla rasa o de la museificación de los lugares, para mantener un compromiso respetuoso y creativo en el diálogo con los lugares, o sea, con los paisajes preexistentes. Principios. Fundamentalmente, en las consideraciones señaladas, el presente documento establece como soporte de esta carta los siguientes principios. 1. Incorporar todo lo vivo, como condición primera que precede a todos los demás principios, por situarnos en la base vital y fisiológica de nuestra existencia, como parte constituyente de la naturaleza, de cuya conciencia y respeto al todo vivo depende la conservación y no la extinción de la vida en el planeta. La comprensión de todo vivo es un deber de todos y el todo vivo como paisaje es un derecho de todos. 2. Recuperar la cosmovisión y la visión de la sacralidad como una de las características intrínsecas que definen la formación del americano, fruto de la relación que los pueblos originarios establecieron en la tierra y con sus dioses, con el cosmos que da sentido a su existencia. La cosmovisión es una forma de ver la vida que continúa expresada en la contemporaneidad del paisaje americano,
reverberándose en las tradiciones, costumbres y en el arte, donde la conciencia sensible no se apoya en conceptos, sino en las vivencias, en la herencia construida de las relaciones ancestrales establecida entre los primeros americanos y las tierras de América. 3. Contemplar las singularidades del palimpsesto del territorio en escalas de espacio y de tiempo con el fin de reducir las desigualdades sociales y para mantener la identidad de las Américas expresada en 3 momentos distintos: el palimpsesto de los pueblos originarios, más claramente presente en Mesoamérica prehispánica; el palimpsesto resultante de la mezcla entre colonizados y colonizadores, que definió la arquitectura de innumerables ciudades y paisajes que se originaron por la explotación de minerales y la producción agrícola; el palimpsesto de la contemporaneidad, que se expresa esencialmente en las grandes ciudades, lugar de concentración poblacional planetaria y de las grandes innovaciones tecnológicas, que vienen exponiendo en el paisaje no una relación con los lugares preexistentes, sino en otra escala con un sistema global. Retomar la ética comprendida en la relación con la estética como condición íntimamente asociada a la ética ambiental, cuando se propone rescatar el vínculo ancestral entre el hombre y la naturaleza, en un entendimiento más allá de los parámetros antropocéntricos, cuando el paisaje gana, además de sus cualidades estéticas, con la objetividad y la subjetividad de la belleza, el entendimiento del mundo natural como valor moral. 5. Redescubrir las raíces de la americanidad como condición del futuro. Es el principio que superpone a todos los otros en el redescubrimiento de las raíces que nos dan cimientos como americanos y nos permite seguir proyectando el porvenir del paisaje para consolidar nuestra identidad. La condición de futuro está asociada al respeto a la naturaleza, a la cultura, a los valores históricos y sociales, a las singularidades de la diversidad y al derecho al paisaje como un bien común y patrimonio colectivo que también incorpora el derecho a la felicidad para todos. Objetivos. Fundamentándose en las consideraciones y principios establecidos, el presente documento establece como objetivos de la Carta del Paisaje de las Américas: 1. Ser un instrumento capaz de contribuir a la conquista de la felicidad como derecho pleno de todos los americanos. 2. Ser un instrumento de cohesión de un pensamiento americano sobre paisaje, que desde el punto de vista de su comprensión y de la definición de una política de protección, gestión y definición de nuevos paisajes, interconecte las 3 Américas en un solo continente, respetándose y valorizando la diversidad y singularidades que las componen. 3. Establecer un marco legal que auxilie la aproximación entre la América anglosajona y la América ibérica para disminuir las diferencias económicas y sociales históricamente establecidas entre ricos y pobres, con el respecto de las singularidades físicas, históricas y culturales que distinguen a cada uno de estos territorios. 4. Asumir el papel legal de instrumento orientador para la conservación, la planificación, el diseño y la gestión del paisaje de las Américas, manteniendo coherencia con la legislación internacional que esté en consonancia con el desarrollo sostenible, con la valorización de la diversidad sociocultural y preservación de calidad de vida. 5. Subsidiar las tomas de decisión de la planificación en los planes de conservación, en los programas de gestión y en los diseños de proyectos de nuevos paisajes, para que todos los gestos y acciones potencien los valores de caracteres presentes en los paisajes americanos tangibles e intangibles, para reforzar sus singularidades como cualidades intrínsecas que definen nuestra identidad. 6. Estimular la participación del arquitecto del paisaje en las acciones gubernamentales de transformación del territorio, enfatizando su actuación en cargos de coordinación y de administración pública, por ser un profesional capaz de estudiar, articular en forma interdisciplinaria y en diferentes escalas variables que involucran la preocupación socioambiental, cultural, espiritual, ecológica, estética, técnica y económica. Ser un instrumento orientador para los arquitectos del paisaje para que conscientemente incorporen los valores de las Américas, tangibles e intangibles, que incluya la vegetación y fauna nativas y endémicas de cada territorio y en sus proyectos de paisajes futuros. Ser un instrumento que pueda orientar las propuestas de intervención en los paisajes, no solamente de arquitectos paisajistas, sino de todos los demás profesionales de diversas áreas de conocimiento, así como las comunidades que trabajan en la gestión y conservación.
que tienen el paisaje como objeto de interés en sus intervenciones. 9. Integrar el paisaje con su debida importancia en políticas públicas sectoriales, movilidad, infraestructura gris y verde, producción, explotación de recursos, energías renovables, salud, educación, turismo y vivienda. 10. Desencadenar un proceso de educación paisajística y patrimonial para que la comprensión del paisaje como un complejo sistema que relaciona la biodiversidad de la naturaleza y valores culturales sea incorporada a la gestión pública, respetando el derecho de todos a lugares saludables, dotados de los cuidados estéticos y ambientales, sea de paisajes, sea de lo cotidiano o de valor patrimonial. 11. Estimular a las universidades e instituciones de educación superior de las Américas para incrementar los cursos de licenciatura y posgrado en las diversas escalas de arquitectura del paisaje. Y a mí me da un enorme orgullo pertenecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos acompaña la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato en este inicio. 12. Promover la incorporación, la participación social como condición necesaria para las decisiones públicas de planificación, conservación, gestión y diseño de los paisajes americanos, además de promover la participación de la población en los proyectos y actividades de los planes de manejo del paisaje. 13. Resaltar la importancia de reconocer en un instrumento legal la unidad de nuestra diversidad, tomando esas singularidades como valores que nos distinguen e identifican como continente americano, tanto para los paisajes de áreas naturales protegidas, como para los paisajes agrícolas, paisajes urbanos, e integrar la protección de los bienes paisajísticos en la planificación urbana y regional, la cual deberá cristalizarse en planes paisajísticos, del cual se derivan los demás instrumentos de orientación territorial y urbana. 14. Reconocer las ciudades como paisajes urbanos que exigen cuidados y acciones especiales para que puedan cumplir su función social, acogiendo a la población con una dignidad, calidad de vida y respetando los límites impuestos por la naturaleza. Construir el inventario y el catálogo de los paisajes de las Américas, reconocidos como instrumentos fundamentales para la planificación, preservación y gestión. 16. Fomentar políticas públicas y participar en programas internacionales relativos al conocimiento de la cultura y la naturaleza, así como favorecer la cooperación regional en materia de salvaguardia y construcción de paisajes. 17. Recuperación y puesta en valor del paisaje de las Américas como uno de los detonadores de la política cultural, de la recalificación urbana y recuperación ambiental de los países de la región. Ser un instrumento que contribuirá a la construcción del Convenio Global del Paisaje, respondiendo por el continente americano como la quinta pieza del rompecabezas planetario. Definiciones y glosario. Fundamentándose en las consideraciones y principios establecidos, el presente documento establece como definiciones de la Carta del Paisaje de las Américas: 1. Paisaje, porción del territorio aprendido por la experiencia sensible, inteligible, de la percepción individual y colectiva del ser humano, que se revela como un único continuum de sistemas vivos, naturales y culturales, como una totalidad sintética e interdependiente en el espacio y en el tiempo. Conservación del paisaje consiste en definir un conjunto de acciones y estrategias con el propósito de mantener y transmitir al futuro lo más posible el mensaje cultural intrínseco del territorio, el trazado del pasado, de aquellos significados característicos de un paisaje, por su valor patrimonial como un documento paisaje, considerando la naturaleza y la acción del ser humano como fruto de acción sobre el sitio natural. 3. Planificación del paisaje. Consiste en establecer las líneas de desarrollo sustentable del paisaje, considerado como un bien primario, pero en relación con las exigencias y las necesidades de las sociedades, de lo preexistente y de los futuros sitios a desarrollar. En este ámbito particular de desarrollo tienen y tendrán un papel primordial las intervenciones de salvaguardia, preservación, defensa, recalificación del paisaje y la recuperación o rehabilitación de áreas deterioradas, tanto a nivel regional como en los ecosistemas urbanos, incluyendo paisajes únicos o característicos, en la búsqueda y creación de nuevos valores estéticos y paisajísticos. Los fundamentos teóricos de esta escala de acción están basados en verdaderos estudios ecológicos con aportaciones de diversas disciplinas. Diseño de paisaje es el arte de prever en carácter prospectivo la arquitectura de los espacios abiertos para un uso específico con orden y calidad, tomando en cuenta las competencias ambientales y del contexto cultural propio de cada tejido urbano y o entorno natural,
con el propósito de mejorar, restaurar y o crear nuevos paisajes, así como privilegiar el manejo de la vegetación nativa y endémica de cada territorio. Gestión de paisaje es el conjunto de acciones, estrategias y métodos definidos con el propósito de asegurar la conservación de un paisaje, así como orientar sus transformaciones, tomando en consideración las dinámicas resultantes de los procesos sociales y económicos y medioambientales en una perspectiva de desarrollo sostenible que debe incluir la efectiva participación social. Política de paisaje. De la competencia de las autoridades públicas es la definición de un conjunto de principios, estrategias, directrices y acciones generales y específicas que orientan las medidas institucionales y no institucionales sobre acciones que pueden interferir y modificar el paisaje con vistas a su protección, gestión y ordenación. Declaratoria. Nosotros, los signatarios de la Carta del Paisaje de las Américas, nos comprometemos a actuar tanto en el ámbito de nuestras actividades profesionales como en la vida cotidiana, conforme a las considerandos aquí resaltados y respetando los valores y contenidos declarados hacia la institucionalización de nuestros principios y conquista de los objetivos establecidos. Asimismo, manifestamos nuestra adhesión a todas las cartas del paisaje vigentes en las Américas, a los tratados y acuerdos vinculantes que hagan posible la puesta en práctica de las mismas, así como la legislación internacional que esté en consonancia con el desarrollo sostenible, con la valoración de la diversidad sociocultural y preservación de la calidad de vida como un bien y derecho colectivo. Expresamos nuestra comprensión y responsabilidad de responder por las Américas y contribuir para la posible construcción y firma de un convenio global del paisaje. Evento realizado en el Seminario de Cultura Mexicana, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2018. Era necesario leer completamente la carta, presentarlos porque ustedes son, Le da vida. sí, le da vida, es porque ustedes son copartícipes de esta iniciativa, de esta gran propuesta de planificación de estos acuerdos internacionales y lógicamente ya son cómplices de esta carta y que acompañaremos sin lugar a dudas al futuro presidente de IFLA Américas, a Ricardo Riveros, que doña Raquel Peñalosa le da la estafeta. Y bueno, yo recuerdo que en la reunión de delegados de IFLA se votó para que Raquel Peñalosa diera seguimiento a la Carta del Paisaje de las Américas y quiero decirle que estas instituciones en México la acompañarán en todo este recorrido y una de las siguientes propuestas que haremos, que hemos dialogado, es empezar a difundirlo ante los diferentes ministerios de Relaciones Exteriores del continente americano para su adhesión a la misma carta. Es el próximo paso. Quiero que nos sumemos a esta gran responsabilidad y que sinceramente México tiene este gran orgullo de que se signe aquí esta carta y que todos la firmaremos en dos partes hoy en la tarde y que impulsemos realmente el cariño y el valor por nuestros paisajes, pero principalmente observar el árbol, ¿no? Tener cariño por el árbol, ya no seguir talándolo como se hace. Bueno, pues les agradecemos mucho. Esta discusión se va a abrir en dos paneles de personajes que van a estar con nosotros y bueno, vamos a escuchar ahora dos conferencias, una del arquitecto González Pozo, a quien admiro y quiero mucho, fue mi profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, mi primer jefe en 1984 y que fue el culpable en meterme en el área del patrimonio cultural y que le agradezco mucho. Bueno, entonces, más adelante en los foros abriremos la discusión. Bueno, no es una discusión, sino simplemente para poder cristalizar todavía más ideas, ¿no? Muchas gracias. Alberto, por favor.